Un cordial saludo para todos. Vamos entonces a retomar el tema del acto administrativo, recordando algunas partes que ya habíamos mencionado, pero que son necesarias para continuar el desarrollo del tema. Las manifestaciones de voluntad de la administración pública tendientes a crear, modificar o extinguir efectos jurídicos tienen unos requisitos esenciales. El primero de ellos, la autoridad, deben ser emitidos por aquellos funcionarios que tienen la facultad expresa para emitir ese acto administrativo. Deben tener una motivación, explicar las razones fácticas y legales que llevan a adoptar esa decisión. Tienen un contenido el cual hace referencia al resultado final obtenido, luego de haberse tenido en cuenta integralmente todos los componentes que conforman el acto administrativo y los cuales constituyen la materialización expresa de la decisión que se toma en el mismo. El cuarto elemento es el fin. Con este elemento se busca que los actos administrativos persigan un objetivo claro y específico. Estos deben procurar porque su finalidad lleve inmersa de manera directa el interés general. Y por último, la forma, que se refiere a los requisitos y solemnidades dispuestos en la ley que se deben conformar para que se efectúe la validez del acto administrativo. Estos actos administrativos entonces tienen una presunción de legalidad. Como expresión del poder estatal y como una garantía para los administrados, en el marco del Estado Social de Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no solo con las normas de carácter constitucional, sino con aquellas jerárquicamente inferiores a este. Este es la aplicación en la práctica del principio de legalidad, fundamento de todas las actuaciones administrativas, a través de la cual se les garantiza a los administrados que en ejercicio de sus potestades la administración actúa dentro de los parámetros que han sido fijados por el constituyente y por el legislador. Situación que hace obligatorio el acto desde su expedición para todos los administrados, pues se presume su legalidad. Lo anterior quiere decir que se presume que ha sido promulgado teniendo en cuenta los elementos que lo componen, que vimos previamente. Por tanto, el acto administrativo puede conservar una vida jurídica y validez, salvo hasta tanto llegase a ser declarado nulo por un juez o un magistrado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se subraya la expresión juez o magistrado porque ni siquiera los tribunales de arbitramiento, donde al día de hoy se someten asuntos de controversias contractuales, podrían declarar la nulidad de los actos. Esta facultad solo está reservada para los jueces. Esa declaración de nulidad que hacen los jueces ocurre precisamente por vicios, por una serie de causales que surgieron al momento de la expedición del acto, como producto de una irregularidad en alguno de los elementos que debió haber conformado ese acto administrativo. Hay que referirnos también a la firmeza de los actos administrativos, porque un acto administrativo lo vamos a entender en firme solamente cuando se dan las siguientes circunstancias. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente a su notificación, comunicación o publicación.
desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión de los recursos interpuestos. Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si no fueron interpuestos o si se renunció expresamente a ellos, desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos y por último, desde el día siguiente a la protocolización que alude al artículo 85 del CEPACA en tratándose de silencio administrativo positivo. De otro lado, pues tenemos la ejecutoriedad del acto administrativo. Esto hace referencia a la fuerza jurídica con la cual estos actos están investidos. Por tanto, al momento de nacer a la vida jurídica, los actos cobran validez y deberán ser acatados a cabalidad, a menos que en virtud de una decisión judicial pierdan su fuerza vinculante. Recordemos que hay dos hipótesis posibles. La primera se refiere a que el acto ha sido demandado y posteriormente, a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se declara la nulidad del acto administrativo y con ello se desvirtúa la presunción de legalidad. Y el segundo escenario posible, que tiene que ver con que en el sentido de que a pesar de haber sido demandado el acto, aún no se ha resuelto sobre su validez, por lo que ese acto administrativo todavía se encuentra inmerso dentro de la presunción de legalidad, suspendiéndose sus efectos como una medida preventiva. Entonces, la primer causal a la que nos referimos en ejecutoriedad del acto será cuando precisamente sean suspendidos provisionalmente sus efectos por parte de esta jurisdicción. Y es que en razón del tema de las medidas cautelares que ustedes veían en derecho procesal, surge la facultad para que los jueces puedan tomar decisiones antes de una sentencia, antes de decidir de fondo, adoptan una decisión provisional, la cual puede ser inclusive la suspensión provisional de los efectos de ese acto, sin necesidad, de manera precautelar, de manera previa, sin necesidad de esperar una sentencia de fondo hasta todo el fin del proceso. La segunda hipótesis, por la cual se entiende ineficaz, esto es, pierde fuerza ejecutoria el acto administrativo, es cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. Cuando al cabo de 5 años de estar en firme el acto, la autoridad no realizó los actos que le correspondían para ejecutar el acto. También cuando se cumpla la condición resolutoria a la que se encuentre sometido el acto y por último cuando el acto pierda vigencia. La primer causal sin duda ha sido la que ha representado más aspectos llamativos dentro de la jurisdicción, es la suspensión provisional. Esta debemos decir que es una facultad que ejerce el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, a solicitud de parte para que se deje sin efecto un acto administrativo de manera transitoria y mientras se dicte una sentencia definitiva, por considerar que existe una violación del ordenamiento jurídico superior. El artículo 231 del CEPACA establece como requisitos para que sea procedente la suspensión provisional de los actos administrativos, la violación de disposiciones invocadas en la demanda,
Se dice también que cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá probarse sumariamente al menos la existencia de ellos. De esta manera, el demandante pues debe no solo realizar el escrito de la demanda con los hechos, las pretensiones, las pruebas, sino también realizar una confrontación entre las normas superiores que está invocando con los hechos del caso concreto y demostrarle al juez de manera argumentativa por qué ese acto administrativo viola normas del ordenamiento superior y por tanto debe dejarse sin efectos de una manera provisional. Otra figura con la que nos encontramos en el acto administrativo es el decaimiento del acto. Esta figura se refiere a la pérdida de fuerza respecto de su eficacia, cuando sus fundamentos de hecho o de derecho igualmente desaparecen. Y son estas circunstancias totalmente determinantes para que el acto administrativo se extinga como tal. Acorde con lo anterior, se requiere que hagan falta uno o todos los presupuestos, tanto fácticos como jurídicos, del acto administrativo para que se produzca su decaimiento. Como puede ser, por ejemplo, que se derogue o se modifique la norma que lo origina, que sea declarada inexequible o que resulte afectado por una nulidad del acto administrativo, o finalmente que desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho que soportaron en su momento la concesión de un derecho o una situación jurídica. Esta figura del decaimiento se diferencia de la pérdida de vigencia del acto, ya que en la pérdida de vigencia el acto pierde fuerza ejecutoria y es porque ha sido objeto de una declaratoria de nulidad o ha sido revocado por parte de la administración. Recordemos que la facultad de la administración para retirar sus propios actos administrativos. Recordemos que hoy en día no hablamos de la vía gubernativa como se hacía antes en el decreto 1 del 84. Hablamos es de la actuación administrativa, esto es, antes de reclamar ante los jueces, debemos alegar nuestras pretensiones en sede administrativa y solo después acudir a la jurisdicción. Y el gran ejemplo de esta figura de esta figura mencionada de la actuación administrativa, pues será la revocatoria directa, mecanismo en el cual un acto administrativo, bien sea ejecutoriado o no, se suprime o se sustituye por el mismo ente que lo profirió, adoptando una decisión que es totalmente opuesta a la inicial y tomada por fuera de las etapas del procedimiento administrativo y solamente por aquellas causales específicas que han sido contempladas por el legislador en el artículo 93 del CEPAC. Que nos señala finalmente que los actos pueden ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta la oposición del acto a la Constitución o a la ley, cuando no esté conforme con el interés público o social o atenten contra él, y finalmente cuando con ese acto administrativo pues se cause un agravio injustificado a una persona.
Hay que mencionar que la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procede por la causal primera, ya mencionada, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para que se permita su posterior control judicial. Recordemos que la caducidad es ese tiempo para acudir a la jurisdicción. ¿Cuál es la oportunidad para interponer la revocación, la revocatoria directa? Puede hacerse en cualquier tiempo, incluso cuando ya se haya presentado demanda a la ante la jurisdicción, salvo que la jurisdicción ya haya proferido el auto admisorio de la demanda, porque en este caso la administración perderá competencia para decidir. El término que tiene la administración pública para pronunciarse frente a una solicitud de un ciudadano de revocatoria directa es de 2 meses y contra esa decisión no procede ningún recurso. En lo que tiene que ver con los actos de contenido particular y concreto, esto es actos administrativos que van dirigidos a unas personas específicas con nombre y cédula, actos que hayan creado, que hayan modificado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, es importante señalar que no pueden ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular que había sido beneficiado por el acto administrativo. La administración debe citarlo y pedir su autorización para poder revocar el acto. Ahora, si la persona niega su consentimiento y aún así la autoridad considera que ese acto sigue siendo contrario a la Constitución y a la ley, pues deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por medio de la acción de lesividad. En este caso, la administración no tiene la misma obligación que los particulares de acudir a una conciliación previa ante la Procuraduría General de la Nación. El Estado, cuando es demandante, puede acudir directamente ante la jurisdicción sin el procedimiento previo de la conciliación e inclusive lo que veíamos ahora, le puede solicitar al juez la suspensión provisional de los efectos de ese acto administrativo al cual el particular no quiso aceptar que fuese revocado. Difícilmente las administraciones públicas revocan sus propios actos. En la inmensa mayoría las administraciones se pronuncian, pero generalmente negando. Son muy pocos los casos donde realmente aplican la revocatoria directa, sin embargo es una institución importante que hay que analizar y que es importante ponerla en práctica. Sin embargo, tener especial atención con los tiempos para acudir a la jurisdicción. Recordemos que las acciones procedentes contra actos administrativos será la nulidad y de otro lado la nulidad y restablecimiento del derecho. La nulidad frente a actos de carácter general y la nulidad y restablecimiento del derecho para actos de carácter particular, que tendrá es así un término de 4 meses. 4 meses a partir de la notificación, porque los actos generales no tienen caducidad. Entonces podemos hacer la revocatoria directa, pero si nuestro acto es de contenido particular, no dejemos pasar los 4 meses para radicar la demanda ante el juez de lo contencioso administrativo. Adicionalmente llegamos a otra parte muy importante y son las causales de anulación de los actos administrativos. Así como existen causales de anulación, de inexistencia en el derecho privado, en igual sentido ocurre en el derecho público frente a los actos administrativos.
Y es en este aspecto donde se evidencia el sometimiento de los actos de la administración al derecho, es decir, por medio de las causales de anulación es como podemos encontrar la aplicación y el verdadero rigor del principio de legalidad. Estas causales, en caso de considerarse probadas y configuradas por parte del juez o magistrado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues pudiesen generar la nulidad del acto. Y esto implica una sentencia que produce efectos erga omnes para todos. Es una decisión que tiene carácter retroactivo como si el acto nunca hubiese existido. La primera causal se refiere a la incompetencia. Sabemos que la Constitución y las leyes reparten entre los distintos funcionarios las competencias. Entonces, esta causal se configura precisamente cuando un acto administrativo fue emitido por un funcionario distinto de aquel que realmente fue investido por la ley para poder dictar el acto. Por tanto, se viola la ley y el acto jurídicamente es anulable. La incompetencia se suele dividir, puede ser por razón del tiempo, de la materia o incompetencia meramente territorial. Incompetencia en razón del tiempo, por ejemplo, aquella decisión fuera del plazo fijado por la ley, como cuando un funcionario antes de su decisión, de su posesión, profiere determinadas providencias, profiere actos y aún no está posesionado. Incompetencia por razón de la materia. Ejemplo, la Secretaría de Educación del municipio de Medellín empieza a resolver asuntos que son de competencia de la Secretaría de Gobierno o de la Secretaría de Participación. Y por último, la incompetencia territorial cuando se decide por fuera del territorio de la jurisdicción. Ejemplo, el alcalde de Bogotá que viene a proferir actos administrativos a Medellín. La segunda, los vicios de forma, se consolidan cuando no se cumple con el procedimiento instituido y por ello el acto es anulable por vicios de forma. Estos se concretan en la medida en que hayan violaciones al procedimiento establecido por la ley para que la administración adopte las decisiones que le interesan a los ciudadanos. Y es porque precisamente esta legislación y su artículo 137 del CEPACA sanciona todas las actuaciones administrativas cuando hayan sido expedidas de forma irregular o desconociendo el derecho de audiencia y defensa. La tercera causal es la violación a la ley, esto es, la transgresión a toda norma de derecho cuyo respeto se imponía necesariamente al autor del acto. Cuando la causal nos dice ley, recordemos que no se refiere solamente al acto emanado del Congreso, sino en general a toda norma de derecho dentro de la pirámide de normas. Sabemos que algunas tienen una escala normativa, donde algunas tienen más fuerza que otras, algunas llegan a todo el ámbito nacional, mientras otras llegan al ámbito departamental y municipal. Ejemplo de ello, desde luego,
la Constitución en la cúspide de esa pirámide, luego las leyes del Congreso, luego los decretos del presidente de la República, resoluciones y otros actos del gobierno. Luego siguen los decretos dictados en ejercicio de facultades extraordinarias. Ya en el plano departamental tenemos las ordenanzas y los actos de los gobernadores. Y en la escala más baja encontramos en el ámbito municipal los acuerdos de los consejos y demás actos del alcalde. En consecuencia, si un acto administrativo de un funcionario público contraría a una de estas normas de derecho, que está colocada más en una escala normativa mucho más alta, en consecuencia, infringe el principio de legalidad y el acto sería susceptible de anulación por parte de los jueces administrativos. Esa violación a la ley es una violación flagrante. Esto es, se evidencia que el acto contradice de manera evidente la norma superior. Otra causal se denomina la falta de motivos o error en los motivos. Y podemos decir que se llaman motivos todas aquellas circunstancias de hecho que preceden o provocan una decisión administrativa. Es la sucesión de acontecimientos que impulsan a la administración a obrar. La medida puede ser ilegal si no la justifican los hechos que la provocaron. Entonces el juez entra a estudiar los hechos para revisar si el motivo invocado se ha realizado. Esto porque la legalidad de los actos se funda en la realidad de los hechos invocados. Repito, la legalidad del acto se funda en la realidad de los hechos invocados. Pongamos algunos ejemplos, como cuando se invocan unos motivos en un acto para dictar una providencia, pero esos motivos nunca existieron, por tanto el acto debe ser nulo. Pensemos en que en un municipio se acepta la renuncia de un empleado público cuando éste en realidad nunca había renunciado. En ese caso, no existieron los motivos para aceptar esa renuncia y el acto incurre en falta de motivos o error en los motivos. Pero también el acto es anulable cuando el funcionario ha incurrido en un error de hecho o de derecho sobre los motivos. Pensemos, por ejemplo, cuando se le impone una sanción a un empleado por un hecho que jurídicamente no constituye una falta disciplinaria. Ello será entonces un error de hecho o de derecho. La jurisprudencia colombiana pues, ha denominado falsa motivación la causal según la cual se van a anular los actos administrativos fundados en hechos o en actos que no son verdaderos. Este examen entonces lo hace el juez en los casos de competencia arreglada, no lo hará en los actos del poder discrecional. Otra causal entonces es el desvío o la desviación de poder. Ya hemos visto que el motivo es la circunstancia de hecho que le da origen al acto. El móvil es en cambio el deseo que ha inspirado al autor del acto, es el fin que quería lograr al producir ese acto. Por ejemplo, si estamos en un caso del retiro de un funcionario, el motivo es la falta que este funcionario ha cometido, mientras que el móvil puede ser la buena marcha del servicio público.
que se vería en líos con la mera presencia de ese agente que está generando daños, animadversión o que está cometiendo faltas disciplinarias dentro de su actuar como servidor público. Y es allí donde reside la dificultad de establecer esta causal de anulación. Como es un propósito íntimo, es eminentemente subjetiva, muchas veces no alcanza a manifestarse en hechos exteriores, muchas veces no deja rastros. También podemos decir que hay desvío de poder cuando se emplea una facultad que ha sido otorgada por la ley con un fin distinto del que la ley quería al otorgarla. ¿Cuál es la clave? Buscar la intención que tuvo la ley al crear esa competencia y el fin que ha querido el funcionario al dictar el acto. Repito, la clave es buscar la intención que tuvo la ley al crear esa competencia y contrastar con el fin que ha querido el funcionario al dictar el acto. Esto porque en Colombia los jueces deben ser rígidos con este control, porque no es extraño que las facultades que la ley le concede a ciertos funcionarios públicos se utilicen en favor de su propio interés, en el de sus parientes o amigos cercanos. Esto es una especie de compadrazgo que rodea las actividades de la administración pública. Ejemplo, un alcalde en un municipio profiere un acto administrativo estableciendo la prohibición de que se pida dinero en las vías públicas, pero establece una excepción de que sí se puede en favor de una determinada obra o una entidad. Esto, desde luego, desde el aspecto subjetivo, nos hace presumir que el alcalde le ha otorgado un privilegio a dicha organización específica, cuando los funcionarios deben actuar teniendo en cuenta el interés general. Como quiera que si persiguen un interés particular, pues realmente están desviando el poder que la ley les confirió y por ese motivo sus actos son anulables. Otro ejemplo, pensemos en un alcalde que subordina la autorización de un baile público a que determinada persona, ejemplo, su enemigo personal, no sea el tesorero del comité organizador. Es como si el alcalde da el permiso, pero con la condición de que esta persona no sea el tesorero. O un alcalde que llega a prohibir los bailes públicos en la zona rosa del municipio X, pero establece una excepción y dice, en esta calle del municipio sí se puede. ¿Y cuál es el aspecto subjetivo que hay que encontrar ahí? Que el alcalde puede tener un establecimiento de comercio, de bebidas, de traguito, del cual él es propietario. Entonces tiene un interés directo en no perjudicarse y directamente se beneficia. Esta es entonces la gran dificultad de la causal de desvío o desviación de poder. Es un propósito íntimo, es algo eminentemente subjetivo que no siempre deja rastros y que lo tenemos que averiguar. Muchas veces la gente nos cuenta, mire, lo supe por un caso muy reciente que tengo en una empresa de carros en un municipio. El municipio le da permiso a la competencia de la empresa para que estacione sus vehículos en cierta parte de donde se recogen a los pasajeros, pero a esta empresa pues le cambian de lugar y la mueven para otra parte con muy pocos puestos para ubicar sus carros. Entonces son actos y son resoluciones que pueden ser atacadas por esta causa. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y cuáles son los efectos frente a estas figuras?
En principio debemos establecer los efectos de la revocatoria directa. En el ejercicio de la acción favorece al recurrente, a la persona que interpone la revocatoria, porque sería una decisión individual. Lo mismo sucederá cuando estamos hablando de una nulidad de restablecimiento del derecho, pues esa decisión solo tiene efectos frente a aquel que intervino en el juicio, solo tiene efectos frente a quien acudió a la justicia y obtuvo esa declaración en su favor. Pero frente a los actos generales, la sentencia de nulidad actúa retroactivamente y una vez declarada la nulidad, sus efectos se retrotraen a la fecha del acto anulado. Esto es, la decisión del juez modifica inicialmente todos los efectos que haya podido proferir la administración, se pierde la presunción de legalidad y queda como si el acto administrativo nunca hubiese existido. Obsérvese que es completamente diferente a las sentencias o decisiones de inexequibilidad de la Corte Constitucional, que por regla general sus efectos son hacia adelante, son hacia el futuro. En la anulación no, son hacia el pasado. Las unas tienen efectos ex tunc, mientras las otras tienen efectos ex nunc. Por último, establecer procesalmente la diferencia fundamental entre las acciones de las cuales son objeto los actos administrativos. Hay que hacer una corrección. Generalmente hablamos de acciones y en el campo del derecho administrativo tenemos que quitarnos de nuestro chip. Debemos hablar de medios de control. En administrativo hablamos, para referirnos a una acción, hablamos de medios de control. Es decir, medios de control frente a la actuación de la administración pública. Frente a actos administrativos tenemos dos, la nulidad y de otro lado la nulidad y el restablecimiento del derecho. Veamos algunas diferencias. Frente a la titularidad de la acción, en la nulidad será toda persona, mientras que en el restablecimiento del derecho será aquel quien se considere lesionado. Frente a los efectos de la sentencia, será en la nulidad para todas las personas, mientras que en el restablecimiento del derecho solo para las partes involucradas. Frente al plazo para interponer el medio de control, en la nulidad no hay caducidad. Mientras que en nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad es dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de la expedición del acta, más concretamente desde su notificación. Ahora, frente a la suspensión provisional del acto demandado, basta demostrar la violación ostensible de la ley en nulidad. Mientras que en restablecimiento del derecho sí debe comprobarse el agravio a la persona interesada. Frente a la coadyuvancia o apoyo de terceros, la nulidad la puede pedir cualquier persona, mientras que en la nulidad de restablecimiento del derecho solo puede intervenir quien tenga un interés directo. Frente al desistimiento, en nulidad no es desistible, mientras que en restablecimiento del derecho sí. Y una última diferencia que quizás faltó en la gráfica, y es que en los actos administrativos, recordemos que en la nulidad es frente a actos administrativos generales, por tanto se publican, mientras que los actos administrativos particulares, de los cuales son objeto la nulidad de restablecimiento del derecho, se notifican. Una cosa es la publicación y otra cosa es la notificación. La primera frente a actos generales, la segunda frente a actos de contenido particular, dirigidos a unas personas específicas. Bien, espero entonces haber dado un poco más de claridad sobre estos temas. Fundamental que realicemos las lecturas de normas del CEPACA, que miremos el libro del acto administrativo, especialmente en su primer capítulo,
Posteriormente, en nuestro próximo encuentro sincrónico, resolveremos dudas sobre estos temas. Debemos realizar entonces la siguiente actividad dentro del campus virtual. Va a estar habilitado hasta la próxima clase de manera sincrónica en Zoom. Va a estar habilitado un foro de discusión. Yo les voy a dejar el link de la resolución 1216 de 2015, que tras unos lineamientos para hacer efectivo el derecho a morir dignamente. Ustedes van a revisar ese acto administrativo, teniendo en cuenta la literatura del curso, teniendo en cuenta esta clase, y van a resolver y responder dentro del foro de discusión las dos siguientes preguntas. Cumple con todos los elementos del acto administrativo, explique y relacione con el caso cada uno de los elementos. Y dos, si le parece que la resolución tiene algún tipo de vicio o causal de nulidad que usted pueda invocar ante la jurisdicción contencioso administrativo, y argumente con argumentos sólidos por qué, con jurisprudencia del Consejo de Estado, con argumentos constitucionales y legales. Con esto entonces termino. Cualquier inquietud estaré atento por mi correo. Muchísimas gracias.